han hablado con Leopoldo, al señor presidente del comité, y a todos ustedes. Feliz de estar acá, fortaleciendo el partido siempre y preparándonos para hacer alternativas seguramente, y con el entusiasmo y la militancia de cada uno de ustedes. Me honra estar acá. Siempre Miramar es para mí un recuerdo muy grato, porque he trabajado en la confitería Giardino temporadas ahí, haciendo helado. Éramos niños, Pero éramos niños, pero esta vez no hacemos helado, sino le ponemos pasión y sangre, como es el radicalismo, y me siento honrado que me reciban aquí en este hermoso comité, histórico además para la provincia de Buenos Aires, por los honores que hacen para recibirnos, y bueno, estamos para escucharlos y para seguir, como les decía, recorriendo cada lugar del país donde haya un radical entusiasmado por seguir construyendo una alternativa en este momento que sea superadora a la que tenemos. Así que para mí es un gusto, y bueno, voy a escuchar las preguntas que me quieren hacer algunos periodistas. Bueno, para mí también, obviamente, es un placer enorme estar aquí, porque también estoy vinculado afectivamente a Miramar. Durante muchísimos años vine a veranear acá con mis 5 hijos, muchos de ellos compraban helados donde trabajaba Nito, y les vendía los helados. Y además, bueno, tuve el gusto de participar de la inauguración de esta Casa del Radicalismo de Miramar, así que, y además tengo un afecto, como todos ustedes saben, muy particular por Patelo y por la familia Honores en general, así que, bueno, también estamos a disposición. Tengo una consulta. Cuando surgiste dentro de lo que ha sido tu trabajo dentro de la política, representando en aquella oportunidad de Corralito, bueno, hasta ese momento ha pasado un trayecto muy importante, pero ¿crees que más que nada el problema de la oposición en este momento, y también del oficialismo, porque no está definido, es el tema de las ideologías, que no se buscan ideologías sino un resultado que sea de bienestar solamente para la sociedad? Bueno, yo creo que acompaña esta oportunidad, este documento que ha hecho Leopoldo. Creo que él lo sintetiza diciendo que hace falta la oposición que hace falta, porque hubo un momento en el cual se tuvo mayoría en el Congreso de la Nación, pero no ser homogéneo, no tener un proyecto para reemplazar al kirchnerismo en este momento, no pudo dar un resultado, porque se hizo anti-kirchnerismo, en lugar de tener un proyecto propio. Por eso yo creo que yo quiero agregarle a esto, que a mí me parece, cuando se dice no hay oposiciones, que no se ha esmerilado a la única fuerza democrática, progresista, nacional y popular que puede reemplazar este tipo de proyectos que hoy nos están gobernando, que es el radicalismo. Y ahí es donde tenemos que fortalecer. Yo creo que se ha perdido el equilibrio de una fuerza que podía ser control y eventualmente alternativa. Y en eso es lo que estamos trabajando. Por eso acompaño este documento de Leopoldo, me pareció inteligente. Yo creo que este gobierno ha tenido luces y sombras, y nosotros tenemos que trabajar en cómo superarlo. Yo creo que, como lo digo donde voy, nosotros hemos dejado la democracia y los derechos humanos para siempre, del 83 para acá. Para dar un ejemplo, este gobierno deja la asignación universal por hijo, y nosotros tenemos que fortalecerla para arriba, no para abajo. No dejar que fracasen estas políticas de inclusión o de buscar la igualdad, porque si no podemos caer nuevamente en el neoliberalismo. Ese péndulo de la historia, volcarnos de nuevo. Estamos viendo a veces, por eso es que me alegro de fortalecer esta idea del partido. Estamos viendo como algunos dirigentes del radicalismo en este momento están acompañando la idea, por ejemplo, de acompañar al PRO. Me parece un error gravísimo a quienes representan naturalmente las corporaciones. Nosotros representamos a los sectores más vulnerables, a los desposeídos. Eso es el radicalismo. Nito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Para Figa Alvarado. ¿Cómo ves el panorama nacional en estos momentos? ¿Cómo? El panorama nacional. Bueno, el panorama nacional, estamos en el lugar donde vayamos, estamos tratando de fortalecer a nuestro partido en los distintos distritos, de tener un proyecto y un líder que pueda liderar nuestras ideas. Yo creo que el gobierno nacional, desde mi punto de vista, está cumpliendo va a cumplir un ciclo constitucional, y veremos, no me
quiero meter en el justicialismo, sino ocuparme de mi partido. Yo creo que mi partido primero tiene que tener, nuestro partido tiene que tener volumen, y después ver con quién nos vamos a asociar o quién nos va a acompañar. No queremos ser empujar el carro de nadie, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir en las elecciones nacionales? Bueno, eso lo dirá la sociedad. Nosotros tenemos que prepararnos para hacer un proyecto alternativo a este gobierno. Que les vuelvo a decir, ha tenido aciertos, malo sería decirlo que no haya tenido aciertos en estos 10 años, y ha tenido muchos errores y muchas sombras, y muchas cuestiones pendientes que nosotros tenemos que explicarle a la sociedad que la podemos hacer mejor. Nito, perdón, recién hablaba de alianzas, bueno, con el PRO y eso. He escuchado a Leopoldo hablar también de no al rejunte, ¿no? ¿Se refieren a las alianzas que se están haciendo o se han hecho con el PRO y el radicalismo con el PRO, con Humberto Tumini, con Victoria Donda, ex kirchneristas? Perdóname que haga un comentario sobre eso. A ver, cuando nosotros hacemos referencia a rejuntes, de alguna manera estamos mirando el pasado inmediato, no solamente lo que significó en su momento la alianza, que terminó como terminó, sino también el acuerdo que en el año 2009 hicimos con el sector que lideraba Lilita Carrió, lo que se denominó el Acuerdo Cívico-Social, que se deshizo al día siguiente de la elección. Y también la experiencia reciente del acuerdo que se hizo en la provincia de Buenos Aires con De Narváez, que a diferencia del que se hizo con Lilita Carrió, se deshizo antes de la elección, a punto tal de que el radicalismo cayó en la esquizofrenia entre la primaria abierta y la general, de llevar dos candidatos a presidente simultáneamente, uno Ricardo Alfonsín y el otro Rodríguez A. Es evidente que ese tipo de rejuntes no generan confianza, no generan credibilidad. Nosotros creemos que lo que hay que ofrecer no es un rejunte, sino un proyecto de país. Como decía Nito, al gobierno lo va a sustituir el que ofrezca un proyecto de país que mejore, o sea, que profundice lo que se hizo bien, que corrija lo que se hizo mal y que haga un montón de cosas que no se han hecho. Pero de ninguna manera el anti puede significar un lugar que le dé confianza a la sociedad para que actúe como reemplazo del gobierno. Y la democracia necesita alternancias. Por eso es importante que haya una oposición seria, responsable, con sentido patriótico, que en vez de insultar proponga, que en vez de gritar escuche, que en vez de hacer un rejunte ofrezca un proyecto de país. Leopoldo, en cierta medida te han acusado de ser kirchnerista. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo no respondo a ese tipo de cosas, primero porque la respondo con mi propia trayectoria de 50 años de militancia en el radicalismo, y en segundo lugar los que me acusan de eso se fueron en el 2007 detrás de la chequera de Néstor Kirchner, así que yo no tengo que entrar en eso. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que la gente está harta de que los políticos critiquemos a los políticos y no hablemos de política, así que yo hablo de política. Respecto al corralito de la divisa del dólar, ¿te hace recordar otros tiempos? No, es una situación distinta. De todas maneras, yo creo que esta situación no se puede mantener demasiado en el tiempo. Yo creo que si se mantuviera en el tiempo esta cuestión de no poder comprar una moneda que uno quiere, se puede llegar a violar algún derecho constitucional, que bueno, la gente puede recurrir a la justicia. Yo creo que esto no va a ocurrir. Fueron circunstancias, desde mi punto de vista, es una circunstancia, digamos, hay necesidad de importar en este momento combustible y energía, y ha habido que hacer pagos. Lamentablemente lo modelo en 2012 es pagarle a los banqueros, cubrirle la deuda de los banqueros, y la sociedad se hizo cargo de todo eso. Y este gobierno, bueno, lo ha dicho la Presidenta de la Nación, le han pagado 20.000 millones de dólares a los banqueros, es decir, por la compensación bancaria. Esa compensación de 20.000 millones de dólares, la Presidenta dijo, me hubiera gustado contar con esos 20.000 millones de dólares para el desarrollo de la nación y no pagar a los banqueros. La última se pagó este año con los modelos 2012, y yo espero que sea simplemente por un tiempo, por una circunstancia.
y que podamos volver de alguna manera a la normalidad. Tampoco me parece mal que se cuiden los intereses nacionales, digamos, de los argentinos, porque hemos vivido épocas en las cuales no se ha accionado con tiempo y debemos seguir de cerca esa cuestión, pero si es temporaria, estas resoluciones tienen que ser temporarias, no mantenerlas en el tiempo. Yo creo que serán temporarias por unos meses más. Pero es distinto a aquella situación en la cual los bancos se quedaban con los ahorros de la sociedad. Este año es un año importante en cuanto a las legislativas, pero hay un tema que creo que es importante también para tenerlo en cuenta para la sociedad, el rol de la política y la justicia, en el cual la justicia está muy discutida en estos momentos. ¿Cree que hay que hacer cambios importantes dentro de lo que es el ámbito de justicia o es una visión solamente que se necesita de la sociedad de corregir estos factores? Bueno, a ver, desde que la democracia se instauró en el 83, se tuvo que ir abriendo paso, abriendo camino para ampliarse y para darle cada vez a los ciudadanos más derechos. No es que de un día al otro, de la noche a la mañana, la instalación de la democracia automáticamente trae democracia para todos. Sobre todo en un país que durante muchísimos años vivió el autoritarismo y una cultura autoritaria. Los primeros pasos de la democracia, bueno, porque las circunstancias lo imponían, tuvieron que dirigirse a deshacerse del tutelaje de la corporación militar. También tuvimos dificultades con la corporación eclesiástica, sobre todo cuando llevamos adelante la ley de divorcio, la de patria potestad compartida, etc. El gobierno de Alfonsín fue víctima de las corporaciones financieras y económicas, con las que no pudimos, no nos dio el tiempo ni la circunstancia para poder avanzar en ese sentido. Efectivamente, la justicia, que había quedado fuera de foco de esta situación, necesita ser revisada. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, porque llega tarde y mal al ciudadano. No es solamente un problema que se plantea entre la justicia y el gobierno, por ejemplo, en torno a la ley de medios. También hay problemas con el fallo que se produjo respecto a la situación de Marita Verón, hay problemas con el crimen no esclarecido de Candela, que es un verdadero escándalo que demuestra la vinculación mafiosa entre sectores de la justicia y de la policía. Y en lo que le ocurre al ciudadano común, digamos, fíjense ustedes en el caso de Marita Verón, para llegar al juicio oral se tardaron 10 años. Es evidente que el servicio de justicia no funciona adecuadamente. Yo creo que merece un debate en la Argentina el tema de la justicia, la democratización de la justicia. Ahora, es una cuestión también de llevar la democracia a la justicia. La gente, hay cosas que no conoce, pero que son muy importantes, que tienen que ver en relación a cómo se configura una corporación. En la justicia, ninguna designación, salvo la de los jueces, que se hace a través del mecanismo que todos conocemos, ninguna designación se hace por concurso. Los empleados, los funcionarios del Poder Judicial los designan los jueces. Esto es mantener un esquema cerrado, por eso se habla de la familia judicial. Es mantener un esquema cerrado. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias. A mí me parece que es un privilegio inaudito, sobre todo tomando en cuenta que hoy están pagando impuestos a la ganancia los de la cuarta categoría. Si nosotros le impusiéramos impuesto a la ganancia, a la renta financiera y a los funcionarios del Poder Judicial, obtendríamos el dinero suficiente como para que los que pagan en las escalas inferiores de la cuarta categoría dejen de hacerlo. ¿Por qué no pagan impuestos a las ganancias? Hubo una ley que los obligaba, pero dictaron una acordada para protegerse ellos mismos y blindarse ellos mismos de esa obligación, que es una obligación de todos los ciudadanos. Entonces yo creo que sí, que efectivamente la justicia merece todo un debate en la Argentina. Por supuesto que hay que mantener la independencia de la justicia, eso es fundamental, pero la independencia de la justicia es en relación al Estado, pero también en relación a los grupos económicos. La justicia está para defender los derechos de las minorías cuando son afectados, pero no para defender las corporaciones. Así que bueno, ha llegado ese debate y me parece bueno que se empiece a dar en Argentina. Senador, ¿cuál es su proyecto? Por ahí en la calle se dice que quiere llegar a ser gobernador de Corrientes. No, mire, lo que quiero, en principio,
es oxigenar el proyecto que tenemos en nuestra provincia. Yo creo que el gobernador Colombi gobierna de forma prolija, lo ha hecho desde que era intendente, pero ha tenido ya 2 periodos y creo que hace falta oxigenarlo, hace falta refrescar el proyecto que tenemos en la provincia, por eso que estoy proponiendo internas. Yo creo que Corrientes necesita resolver cuestiones estructurales que todavía no la ha resuelto, como el gas natural, el cierre del sistema eléctrico interconectado, promociones industriales de nuestros productos primarios, darle el valor agregado que no tenemos. Yo creo que resolver la cuestión de la pobreza, la desigualdad y el problema del déficit habitacional grave que tiene nuestra provincia, la utilización de nuestros recursos naturales, resolver las cuestiones de la relación con las provincias aledañas, simplemente con Entre Ríos, con Misiones, con el Chaco, con el cual prácticamente en este momento no tenemos ni siquiera diálogo, la relación con la nación también, con un monstruo que tenemos enfrente, que es Brasil, con millones de personas, de consumidores, para que nos pueden servir para el desarrollo de nuestra provincia. Me parece que esa cuestión estructural no la hemos resuelto. Y entonces yo quiero oxigenar el proyecto que tiene el radicalismo ahí en nuestra provincia. Y es por eso que propongo, lo más noble que puedo proponer es una interna para la legislativa que tenemos ahora, para las PASO y también para el gobernador. Leopoldo, ¿qué opina del voto joven? Bueno, el radicalismo acompañó esa iniciativa después de un debate muy fuerte que hubo en el partido. Básicamente lo hizo, entre otras cosas, porque los sectores juveniles del partido, la Juventud Radical, la Franja Morada, la Federación Universitaria Argentina que conduce el radicalismo, bueno, hace ya muchísimos años, todas se pronunciaron a favor. Y yo particularmente también me pronuncié a favor. Yo creo que hay un proceso evolutivo en la sociedad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que tiene que ver, entre otras cosas, con el desarrollo de la tecnología en el campo de la información, las redes sociales, etcétera, que ponen a los jóvenes en un lugar distinto al que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Nuestro acceso a la información era muchísimo más limitado, y además yo creo que también es bueno porque el hecho de que sean sujetos del voto, aunque es un voto optativo, no obligatorio, los pone en una situación diferente respecto a la problemática que tiene la juventud. Yo creo que ahora ellos tienen que ir, y nosotros tenemos que acompañar por más derechos. Por ejemplo, ustedes saben que en la Argentina hay un gravísimo problema porque hay cerca de 900.000 jóvenes entre 16 y 17 años a 20 y pico de años, 27, que no estudian ni trabajan. Una de las limitaciones, no la única y no tiene mucho que ver con esto, pero importa también, es que, por ejemplo, un chico menor de 18 años no puede establecer un contrato laboral, una relación de contrato laboral, si no es con autorización de los padres. Y esto me parece que es ya algo que forma parte del pasado, digamos, ¿no? ¿Usted cree que lo van a utilizar para también para penalizarlos después? No, son dos cuestiones diferentes que hay que disociar, digamos así. Además tampoco hay que, yo creo sí en la necesidad de un régimen penal juvenil que funcione adecuadamente. En el caso de la provincia de Buenos Aires existe ese régimen penal juvenil, pero no tiene la cantidad de recursos, funcionarios, estructuras, etcétera, suficiente como para que funcione. Pero yo creo que sí, que los derechos de los jóvenes han crecido, van a seguir creciendo porque el proceso evolutivo va a una velocidad incontenible, sobre todo en materia, reitero, de información. Y bueno, me parece que es un paso importante darles la posibilidad del voto optativo. Y aquello de que van a ser dirigidos a votar un solo partido político es un insulto a la inteligencia de los jóvenes, que yo no comparto. Está claro eso, lo que decía, yo también voté a favor, obviamente, de nuestro bloque de la extensión de derechos. Entiendo que no hay que subestimar a los jóvenes, al contrario, se les da una responsabilidad, tienen que pensar a través de su derecho, en ejercer el derecho político, y el radicalismo siempre estuvo de acuerdo en extender derechos, y está en nosotros, en estos jóvenes que están trabajando acá, en que convencerlos también que acompañen a nuestro proyecto. Leopoldo, bueno, cuando se habla de las corporaciones, ¿ustedes están de acuerdo con el Estado Nacional en cuanto a independizarse de las corporaciones?
Absolutamente. Bueno, eso ha estado en la esencia y la naturaleza del radicalismo y de sus gobiernos en particular. El gobierno de Irigoyen fue el primero que tuvo que librar una batalla durísima contra lo que en aquel momento constituían los grupos del privilegio en Argentina. Él los calificó y los rotuló como el régimen. Él hablaba de la causa versus el régimen. El gobierno de Ilia también tuvo que dar una batalla muy fuerte y fue víctima de esos grupos corporativos. El gobierno de Ilia fue derrocado por el accionar de los laboratorios extranjeros que se sintieron tocados en sus intereses cuando se sancionó la ley de medicamentos, por las compañías petroleras que financiaron el golpe de Estado a raíz de que él había anulado los contratos de petróleo. Él mismo lo tradujo eso, diciendo que había sido derrocado por las 20 manzanas que rodean la Casa de Gobierno. Y ya que visitó muchas veces ese lugar, y que muchas veces fue huésped de Albano Honores, se cansó de decir que él había sido víctima de estos intereses corporativos. Y el gobierno de Alfonsín también fue víctima de esos grupos concentrados que provocaron el golpe de Estado económico de 1989 para abrir el camino a lo que vino después en la Argentina, que fue la entrega del patrimonio nacional, la exclusión social, las privatizaciones indiscriminadas, la flexibilización laboral, etcétera. Así que está en nuestra naturaleza apuntalar la idea de que el Estado debe actuar de manera independiente respecto a las corporaciones. Y creemos que eso ocurrió en el 83 en adelante, hasta el 89 y del 2003 en adelante. Lo que no significa que ese Estado no haya cometido errores, no siempre acierta, pero siempre intenta representar el interés general, a diferencia de estos grupos corporativos que representan intereses particulares. Hablando de India, usted es muy parecido con India. Dos preguntitas más, chicos, y continuamos. Sí. ¿Vos no? No, estamos. Claro que soy de La Plata y te conozco de la época que éramos jóvenes. Una última pregunta. Listo. ¿De qué provincia? En el Senado, Nito, en el Senado se está desde la Unión Cívica Radical. ¿Cuál es la propuesta que se tiene con el tema de inseguridad? Un tema que nos tiene a todos aterrorizados, que nos ha movilizado, creo que no solamente aquí en el distrito, sino en todo el país. Bueno, independientemente de los proyectos que nosotros tenemos, que tienen que ver con la prevención, en el caso mío, tenemos un proyecto que ya tiene media sanción, que tiene que ver con la penalización a las municiones. Yo creo que la tenencia de municiones también, que me han pedido varios fiscales que trabajemos en ese proyecto, que tiene media sanción. Independientemente de eso, lo que tenemos que trabajar más en la Argentina es en resolver la cuestión social. No podemos pedir solamente seguridad de prevención o aumentar las penas cuando vemos que si un problema social no se resuelve, la pobreza, la marginalidad, es decir, si un chico no lo contiene la familia, no lo contiene la escuela, no lo contiene el guarda de tren, choca directamente con la policía. ¿Usted cree Lo que tenemos que trabajar es fundamentalmente en eso, en la lucha por la inclusión social, por la igualdad. dependería del empleo y la educación, por Sí, ejemplo? Bueno, por supuesto que sí, sobre la educación pública y sobre también el acceso a la salud pública, dar una perspectiva a estos jóvenes, como decía Leopoldo, más de 900.000 que ni estudian ni trabajan. Eso deben estar volcados todos los esfuerzos del Estado de las políticas públicas para resolver esta cuestión. Creo que sin eso es imposible pensar que podemos vivir en una sociedad más tranquila. En lugar de pensar solamente en aumentar las penas, nosotros, un partido humanista como el nuestro, debe pensar en resolver la cuestión social. Esto no quiere decir que, por supuesto, demos la infraestructura que se deba tener para la prevención del delito y además para que las leyes respondan a los ciudadanos, es decir, respondan a los códigos. Estamos trabajando, por ejemplo, en el caso mío he presentado el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, a través del INESIP. Hemos trabajado casi un año y hemos presentado también en el Senado, y creo que hay otro en diputados. Creo que sería un gran avance la cuestión penal, el Código Procesal Penal, la modificación. Otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta
es la situación de las torturas en las cárceles. Hemos trabajado y este año se ha votado la ley de la creación de un mecanismo de prevención de la tortura en las cárceles, porque la cárcel debe guardar la pena y no ser la pena en sí misma para los ciudadanos. Y vemos que hay muchos jóvenes que después salen de una escuela de delincuencia de la cárcel y salen resentidos a la sociedad, que se ve representado por el sistema carcelario, que parece que no le ha llegado la democracia. No le ha llegado la democracia, en el cual se siguen teniendo las mismas prácticas de tortura que en las dictaduras. Esto no solamente lo hemos visto a través de la televisión, sino de los informes que se han hecho del procurador carcelario. Muñolo nos ha informado a todos los senadores y diputados, además nos ha presentado un informe. Yo visito permanentemente cárceles y veo y he comprobado las denuncias hechas por los reclusos. Creo que tenemos que trabajar también ahí. Esa es otra de la cadena de la cuestión de la inseguridad urbana, ¿no? Pero no es posible resolver todo eso si no resolvemos, o al menos paliamos la situación social. Si no le damos perspectiva a estos jóvenes, si no están en la escuela, si no tienen la oportunidad de llegar algún día a ser profesionales o llegar a la universidad, o estudiar o tener un trabajo que los dignifique, obviamente que son mano de obra fácil para las bandas delictivas. Les cuento, hoy a la mañana, respecto a esta cuestión que plantean ustedes, tomé contacto con dirigentes de otras fuerzas políticas porque a raíz de lo que está sucediendo en Rosario, que es una situación realmente grave, dramática, porque las bandas de narcotraficantes se han prácticamente apropiado del territorio, algo que no difiere demasiado de lo que está pasando en algunos lugares del conurbano bonaerense, no es que pasa solamente en Rosario. Bueno, estuvimos conversando sobre la posibilidad de que las Juventudes Políticas Argentinas, es decir, de todas las fuerzas políticas argentinas, de manera común, de común acuerdo, con un plan preestablecido, empiecen a desarrollar tareas en los barrios para recuperar a los pibes, porque los pibes son la principal víctima del narcotráfico, ya sea o porque los llevan a la muerte con el consumo, o porque los ganan para ellos, para que trabajen como soldados del narcotráfico, o dealers del narcotráfico, etc. Y así como en la década del 60-70 tuvimos una organización que se llamaba Juventud Política Argentina, que desarrolló una pelea muy fuerte contra la dictadura militar de aquel entonces, ahora creo que hay que crear una institución de la misma naturaleza que desarrolle una pelea muy fuerte contra la dictadura del narcotráfico, porque también el narcotráfico se transforma paulatinamente en una dictadura que toma a toda la sociedad. Le debo decir con mucha alegría que se comunicó conmigo hoy un diputado del Frente para la Victoria, Chino Navarro, con quien quedamos en conversar en Buenos Aires apenas llegáramos, para involucrar a todos los jóvenes, siempre protegidos naturalmente por el Estado, que es el que tiene la responsabilidad primaria de atacar esto, pero involucrarlos en actividades que les permitan recuperar los jóvenes y a los pibes, algo que desde los pibes debe hacerse porque siempre genera mucha más confiabilidad, y sacarlo de la garra del narcotráfico. Bueno, gracias. Bueno, gracias chicos.